Episodio número 3442. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 8, la fe. Saludos y bendiciones. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección, las cuales daremos un breve repaso, como hacemos en cada cierre. Además, estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, recordándole que este es un programa que llega a ustedes cortesía de nuestro ministerio y queremos que siga expandiendo su territorio por donde quiera, que podamos obviamente compartir este mensaje y que cientos y miles de personas puedan ser bendecidas por medio del mismo. Agradecemos de antemano por escuchar fielmente este programa y también por compartirlo. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por un día más de vida. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y aprender acerca de ti. Ahora te pedimos que tú sigas aumentando nuestra fe y que nos ayude a entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe. Somos justificados, perdonados y reconciliados con Dios por la fe, según lo que dice Romanos 5:1. También somos santificados por la fe. Cuando invitamos a Jesús a nuestras vidas, también nos convertimos en hijos de Dios por la fe. Vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Sumamente interesante todo esto que tiene que ver con lo que sucede a lo largo de nuestra vida, la justificación, la santificación y obviamente la glorificación, que es el paso final. A continuación hay varias citas. La primera se encuentra dentro del libro El Ministerio de Curación, en la sección La obra en pro de los intemperantes, bajo el subtema Desengaños y peligros. Noten lo que dice esta poderosa cita. No hay nada, al parecer, tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador, mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón. El más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Del libro El Ministerio de Curación, dentro de la sección La obra en pro de los intemperantes, bajo el subtema Desengaños y peligros.
y al menos deberíamos de comentar brevemente que esta cita tiene una clara luz, y es que cada uno de nosotros, no importa por lo débil que sea, a la vez nos volvemos invencibles si confiamos en los méritos del Salvador y desconfiamos de nuestros propios méritos. O sea, esto no puede ocurrir si no reconocemos nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Dios. Obviamente, el estudio de la Biblia, la oración y cómo el Espíritu Santo mora en nosotros es parte integral de este resultado, de esa vinculación con Cristo, el cual, si nos agarramos de su mano, nunca nos soltará. Ahora leeremos la cita que encontramos en el Deseado de todas las gentes, capítulo 47, bajo el título Nada os será imposible. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para atraer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. El Deseado de todas las gentes, capítulo 47, bajo el título Nada os será imposible. Y con una cita como esta pudiéramos al menos ver algunas partes, pero antes de hacer eso, o a manera de respuesta, la pregunta a continuación nos ayuda a analizarla y se nos hace la pregunta: ¿qué 5 puntos principales se destacan en la última cita en lo tocante a colaborar con el Espíritu Santo contra el enemigo? Las 5 cosas que escribimos es la oración ferviente, el ayuno, humillación del corazón, la 4, la dependencia total de Cristo, y la número 5, una fe firme y perseverante en las pruebas. Eso escribimos nosotros. Sumamente importante estos 5 puntos, los cuales resumen todo lo que dice esta cita. A continuación, la siguiente pregunta: ¿qué papel juega la fe en esta batalla? Nosotros respondimos que la fe es la conexión con el poder de Dios. La fe nos ayuda a confiar en Cristo y puede ayudarnos a vencer cuando somos débiles. Eso respondimos nosotros. La siguiente pregunta: ¿cómo ves esto ahora mismo en tu propia vida? Yo escribí: veo que mientras más difícil es mi lucha diaria, más necesidad tengo de depender de Dios. Eso escribí yo. También pudiéramos mencionar, y yo pudiera mencionar, que me falta mucho para desbloquear ese nivel 5 de la fe, para ser henchido, lleno del Espíritu Santo. Me falta todavía seguir aumentando mi fe, pidiéndole a Dios que aumente mi fe y de esa manera lograr el derramamiento del Espíritu Santo. A continuación, entonces, la siguiente pregunta, pero para eso se nos invita a leer Hebreos capítulo 10 y el versículo 23 para responder a la pregunta: ¿por qué es importante aferrarnos a nuestra confesión de fe? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Hebreos capítulo 10 y el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10 y el versículo 23. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿por qué es importante aferrarnos a nuestra confesión de fe? Yo escribí, porque Dios siempre cumple sus promesas. Eso escribí yo. Sumamente interesante el hecho de que es importante aferrarnos a esa confesión de fe, porque si perseveramos firmes sin desmayar, lograremos ser llenos del Espíritu Santo. A continuación, entonces, la última pregunta, luego veremos el resumen y el repaso breve de la semana. ¿Con qué frecuencia consideras el hecho de que cuando te sientes impotente, tienes la oportunidad de confiar más plenamente en Jesús? Yo respondí que con la frecuencia es siempre. Siempre yo necesito contar con la presencia de Jesús. Y también muchas veces Dios nos permite que pasemos por momentos difíciles para enseñarnos que su gracia es suficiente y que en Él siempre hay fuerza y paz. Eso escribimos nosotros. Sumamente interesante que constantemente, yo recuerdo siempre la frase de Martín Lutero, y esto me mantiene los pies sobre la tierra y mi mente en el cielo. Cuando me veo a mí mismo, no veo forma de salvarme, pero cuando veo a Cristo, no veo forma de perderme. ¿Se dan cuenta? Cuando me veo a mí mismo, o sea, mi impotencia, mi pecaminosidad, yo no creo que pueda ser salvo, pero cuando yo veo a Cristo y deposito mi confianza en sus méritos, no hay forma de perderme, no hay forma de perdernos cuando confiamos plenamente en Él. Dios da a cada persona una medida de fe como fundamento para desarrollar una relación con Él. Como autor y consumador de nuestra fe, Jesús fue nuestro ejemplo acerca del poder de ella para nosotros. Si nuestra fe es pequeña, pero acudimos a Él con un corazón dispuesto, Dios obrará milagros en nuestras vidas. Él nos guiará por sus caminos rectos para que no tropecemos más y tendremos paz. Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas, y tener su fe nos identificará como su pueblo en los últimos tiempos. Pasando entonces al breve repaso, durante toda la semana estamos viendo o hemos visto la lección número 8, la fe. El pasado sábado domingo estuvimos viendo Solo dame una señal, y ahí hablábamos de cómo respondió Jesús ante la señal si era realmente el Hijo de Dios. Y decíamos, entre otras cosas, Deseamos que Jesús respondió con tristeza que no daría señal a esa generación. Aunque habían visto muchos milagros, seguían pidiendo pruebas porque su corazón no quería creer. en la parte del lunes estuvimos viendo Jesús ve nuestra fe, y al comparar la fe de los discípulos, vimos cómo Jesús describió esa fe comparándola con la fe de la mujer cananea. En la fe de los discípulos mostraron una fe débil porque tuvieron miedo durante la tormenta y dudaron de Jesús. Sin embargo, la mujer cananea mostró una fe grande porque confió y perseveró cuando parecía que Jesús no les respondía. En la parte del martes estuvimos viendo que la fe no es un sentimiento, ya que la fe es muy importante y suficientemente poderosa como para hacer algo sobrehumano. Efesios 2:8 nos hablaba acerca de el papel de la fe en la salvación y por qué no es posible decir no tengo fe porque Dios no me la ha dado. Aquí vemos tres verdades. Primero, la salvación es por gracia. Segundo, la fe es el medio por el cual recibimos la salvación. Y tercero, todo el plan de salvación
es iniciativa divina. Entendiendo esto, pasamos entonces a la parte del miércoles, ejemplos de fe, y vimos que Hebreos 11, el gran capítulo de la fe, tiene una especie de condensado de varios personajes, varios ejemplos, y entendimos varias cosas de acuerdo al factor principal de la sólida relación de esas personas con Dios. Y entre algunos aspectos considerábamos que Dios es el que debe quitar mi tendencia pecaminosa. Segundo, la fe, cuando llega, transforma milagrosamente mi vida. Y tercero, todo lo creado refleja un orden, un diseño y un propósito por Dios. Por eso debemos creer que este mundo y tu creación y la mía no vino de una casualidad, sino que tenemos un creador. También entendíamos que si no hay fe, no podemos hacer feliz a Dios, porque eso es lo que dice el texto que nos decía, obviamente, la autora, que leyéramos el versículo 6 y que lo resumiéramos en nuestras propias palabras. Y resumiendo, ¿verdad? Lo que dice ese texto es que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer feliz a Dios, de honrarlo a Él, pidiéndole que nos vincule genuinamente a través de la fe. También veíamos que la fe de cada uno de ellos lo llevó a obedecer lo que Dios le había pedido, porque confiaron plenamente en quien ellos conocían y Él a ellos por consiguiente. O sea, había una confianza tanto de parte de ellos hacia Dios como un conocimiento de Dios hacia ellos. En la parte del jueves estuvimos viendo la fe de Jesús y aquí decíamos, entre otras cosas, lo que significa la fe de Jesús según Apocalipsis 14:12. La fe de Jesús significa vivir con la misma confianza que Jesús vivió en el Padre. Confiar en Dios como Jesús confía y obedeció, con fidelidad y dependencia total en el Padre, aún en medio de las pruebas. Esto y más aprendimos esta semana. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en esta semana? Hemos aprendido que la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. No es solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en Él, aún en medio de las pruebas, el silencio y la circunstancia. También aprendimos, en la parte del viernes especialmente, que la fe es la que nos justifica y la que nos santifica. Esto y más aprendimos durante toda la semana. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por habernos dado la oportunidad de aprender por medio de esta gran lección un poquito acerca de lo que es la fe. Ayúdanos a depender de ti, a tener una relación estrecha contigo, a que nada ni nadie nos aparte de ti, y que de esa manera podamos mantener una fe viva cerca de tu presencia constantemente cada día de nuestra vida, y que de esa manera tu nombre sea glorificado, tus hijos edificados, y podamos traer muchas almas a tus pies. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para la próxima semana nuestra lección número 9, titulada El pecado, el evangelio y la ley. Esta semana estuvimos viendo la lección número 8, la fe. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe
es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y también lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes la pastora Aris y el pastor Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.